presentad vos y Ujú. Muy bien. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a qué horas vean este video. Em, nosotros somos el grupo número 4. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la función liberadora, ¿verdad? De Ignacio Yacuría, basándonos en el libro redactado por el licenciado Gustavo Yela, ¿verdad? Entonces, vamos a contar un poco al respecto. Pues primero que nada va a comenzar nuestro compañero Eric, dándonos algún contexto general de la obra. Así que adelante, Eric. bueno, buenas noches. Mayormente ahí Ignacio pues nos habla sobre la función liberadora de la filosofía y nos hace énfasis en buscar la verdad, ¿sí? La razón del porqué de muchas cosas y a indagar y no quedarse solo con lo que nos han dicho, sino que ser un poco, hasta cierto punto, autodidacta sobre si es cierto esto que dicen o es cierto lo que dice la otra persona. Entonces yo voy a investigar por mis propios medios si sí es cierto o no. Entonces, pues se queda en eso, ¿verdad? En la búsqueda de la verdad, por la verdad de que nosotros estamos investigando o el motivo del cual es esto, ¿verdad? También, pues, eh, este autor, pues, que es en América Latina, nos habla ahí un poquito de esto, que predomina ciertas condiciones de opresión y de la represión a las que se han contribuido, donde él, más que todo su entorno, las ideologías de esas filosofías y las realidades socioeconómicas y políticas que en ese entonces, pues, se daban, mejor dicho, ¿verdad? Bien, ante esto, pues, nos habla también sobre la filosofía de que él llegó o lleva en su vida, de que él fue una persona, pues, muy culta hasta cierto punto, ¿verdad? También estuve investigando un poquito que en ese entonces, pues, como hoy en día, pues nosotros leemos la prensa libre, el diario, ¿verdad? Él también era de los que leía muchos libros y así él llegaba a deducir ciertas cosas de otros filósofos donde él también se ponía a investigar, llegaba a ciertas conclusiones y decía, ah, bueno, según mi teoría es esto, pero a veces él en los temas que tenía no se quedaba ahí, no que también, bueno, pero ¿qué pasa si a esto le aplico esto otro? Decía él. Y también se iba a buscar más allá de lo que él ya había buscado. Entonces, en pocas palabras, pues la función liberadora es eso, ¿verdad? Como ya nos han dicho las frases, pues leer los hace libres a nosotros. Entonces, pues desde ahí nace y toma más énfasis esto de la función liberadora de la filosofía. Y hoy en día nosotros, pues si nosotros venimos e investigamos más allá, en este caso de nuestra carrera, pues nosotros llegamos a aprender más de lo que los licenciados o los ingenieros nos enseñan. Y en así, pues nosotros llegamos a ser unas mejores personas y más preparadas para el futuro y para el futuro de nuestra nación. Muy bien, fantástico. Muchísimas gracias, Eric. Totalmente de acuerdo. Bueno, en mi caso podría comentar, ¿verdad? También un poco, ¿verdad? Que se nos habla aquí sobre la civilización de la pobreza, ¿verdad? Justo en el capítulo 4, en el cual se nos hablaba de vivir una austeridad compartida, ¿verdad? Los recursos podrían alcanzar para todos, pero por como unos pocos lo acaparan, pues entonces no se permite, ¿verdad? Entonces, yo creo que es interesante esta propuesta de Yacuría, ¿verdad? De buscar la forma de que todos, a veces no tengamos exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero tengamos todos lo suficiente para vivir de una manera digna, ¿verdad? Lo mínimamente digno, ¿verdad? Entonces, también otra cosa que me pareció interesante, ¿verdad? Es em, pues su concepción del mal, ¿verdad? Él nos decía, la presencia del mal en el mundo es tan masiva y de tal implicación con la vida personal de los hombres que no se puede negar la realidad objetiva del mal y la presencia de la voluntad histórica del hombre en la realización de ese mal, ¿verdad? Entonces, tal vez, pues podemos ver cómo él, lo interpreto yo así, ¿verdad? Tenía más esta visión de el ser humano es malo por naturaleza y no es bueno por naturaleza, ¿verdad? Que nosotros, pues el mal está como de cierta forma impregnado en nuestro ADN, pero hay que buscar la forma, obviamente, de civilizarnos, ¿verdad? Como bien lo decía ahí, ¿verdad? Civilización
de civilizarnos y de buscar la manera de convivir y coexistir de una manera lo más pacífica posible, ¿verdad? Nos hablaba de la filosofía crítica y liberadora, ¿verdad? Que es justo lo que el compañero nos decía, ¿verdad? Es no quedarme con lo que una persona me dice, por ejemplo, ahorita en tiempos de campaña también, ¿verdad? Tan importante que sería esa filosofía crítica, ¿verdad? Me daba risa, ¿verdad? Yo escuchaba a Sandra Torres que venía y nos hablaba de, sí, es que yo voy a dar bolsas solidarias, voy a dar becas, voy a dar no sé qué, que ok, perfecto. Cada quien puede pensar si está bien o mal, está bien, que es parte del pensamiento crítico. Pero luego decía, yo le voy a bajar o voy a quitar los impuestos a la canasta básica, le voy a bajar los impuestos a la medicina. Entonces, si uno fuera realmente crítico, diría, pues, ¿cómo entonces va a financiar todos esos programas sociales, no? Si no hay impuestos, ¿verdad? O sea, ¿de dónde salen, según ella, el dinero para financiar, ¿verdad? Los programas sociales. Entonces, desde ahí, pues, si fuéramos un poco más críticos, ¿verdad? Nos daríamos dando cuenta cómo nos están mintiendo en la cara, ¿verdad? Porque una de las dos tiene que no cumplir. O no cumple, es simplemente, ¿verdad? Como la razón o la lógica, ¿verdad? Filosófica, ¿verdad? Como si P es, o sea, perfectamente podemos hacer ese ejercicio, ¿verdad? Si no hay impuestos, no hay programas sociales, ¿verdad? Entonces, o baja los impuestos, pero entonces no habría programas sociales, o hay programas sociales, pero también hay impuestos, ¿verdad? Entonces, y no es solo ella, ¿verdad? O sea, pongo ella como un ejemplo que se me viene fácil, pero todos, Suri Ríos, Edmond Mulet, todos han hecho de esta campaña un puro populismo, ¿verdad? Y por último, también pues el criterio desideologizante, ¿verdad? De la filosofía. A veces nosotros como que nos casamos con un pensamiento y decimos, bueno, esto es porque así me lo enseñaron toda mi vida. Sí, tal vez así te enseñaron toda tu vida, pero podría no ser así, ¿verdad? Entonces, si abrimos nuestra mente a pensar, a pensar otras maneras y otras formas de ver la vida, pues podríamos toparnos con otras ideas, ¿verdad? Entonces, yo por ahí lo iría dejando, hay mucho que hablar sin duda, porque es un libro maravilloso y extenso, pero pues el tiempo se nos acorta, ¿verdad? Entonces yo dejaría el tiempo a Miriam. Buenas noches. Bueno, pues lo que yo pienso, ¿verdad? De la función liberadora, pues que sería, se refiere a aquello de lo que uno debe liberarse como al modo de llevar a cabo la liberación y a la meta de liberar histórica que se puede proponer a cada situación, ¿verdad? Es el trabajo el que nos transforma la naturaleza en la realidad histórica y cultural, el que realiza la respectividad de lo real, la conexión de las cosas naturales con las cosas humanas, históricas, y pretende pensar al otro desde su irreductible distinción. Y en este sentido, la realidad que le interesa en la palabra del otro, aquella que parece incomprendible, sí, incomprendible, ¿verdad? Creo que un pensamiento que tenía Ignacio Ellacuría fue que gira en torno a la intelección de las cosas. El objeto de la filosofía pasa a ser la realidad, en cuanto que la realidad traza el estudio de la esencia de Subri, y pues esto que la historia abarca lo real y es una realidad abierta al objeto de la filosofía, se centrará finalmente en la realidad histórica. Wow, excelente. Creo que, pues como decíamos, ¿verdad? El pensamiento es tan rico y tan profundo, ¿verdad? Que hay tanto que extraer, de verdad. Entonces, bueno, antes de que nos sigamos extendiendo, porque aquí nos podemos quedar hablando toda la noche, ¿verdad? Pues realmente agradecemos el tiempo y el espacio, ¿verdad? Para escucharnos. Esperemos que les haya gustado este pequeño diálogo filosófico, ¿verdad? Y pues nada, creo que lo iríamos dejando por aquí. Muchísimas gracias.